RCR, la red que comunica y une al Perú. A esta hora queremos saludar y le agradecemos la amabilidad que tiene con RCR, Red de Comunicación Regional, a Claudia Cooper, presidenta de Perumín, presidenta de la Bolsa de Valores de Lima, en su momento ha sido ministra de Economía y Finanzas. Qué gusto saludarla, muy amable por atender esta comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional. Buen día, ¿cómo está? Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. No, los agradecidos somos nosotros porque ayer justamente ha tenido lugar la presentación del libro Minería y Equilibrio Económico, ¿no? Cuya autora es su persona, ¿no? Entonces nos gustaría en primer lugar comentar un poco, ¿no? ¿Cuáles son los alcances centrales de esta publicación, ¿no? Sobre todo en un momento tan trascendente para la vida económica, social y hasta política del país, ¿no? El libro es una recopilación de, digamos, todas las presentaciones o participaciones que he tenido yo en los diferentes foros que ha hecho el Instituto de Ingenieros de Minas en este rumbo a Perumín, ¿no? El rumbo a Perumín que lo hemos tenido que postergar un año, pero que va a tener en este año el rumbo a Perumín, que en realidad lo que buscamos es hacer notar lo importante que es la minería en este año del Bicentenario. El libro tiene varias partes, ¿no? Tiene el rol que ha cumplido la economía, el importantísimo rol que ha cumplido la minería para la economía nacional y el importante rol que va a cumplir, tanto en el corto plazo para salir de esta pandemia como en el largo plazo, ¿no? Buscando el desarrollo ya del país. Tiene además varios de los temas que se han tratado durante estos diferentes conversatorios, foros, convenciones que hemos hecho en el marco de este Bicentenario. Ahora, yo estaba repasando justamente el libro, ¿no? Y adquiere relevancia sobre los puntos de vista que se han recogido, ¿no? En distintos conversatorios, ¿no? Sobre todo en momentos que tenemos una crisis en ciernes en el país, ¿no? Una afectación por la pandemia, ¿no? Que afecta no solamente al Perú, sino también al mundo, ¿no? Y una crisis política sin precedentes, ¿no? Y naturalmente la minería se convierte en un factor clave, ¿no? Entonces, ¿existe el consenso en estos momentos que considera la minería como fundamental para cualquier diseño de desarrollo en el corto, en el mediano y en el largo plazo? Porque los consensos van a ser sumamente importantes en la situación que vivimos. Mira, lo que sí ha quedado clarísimo en todas las personas con las que hemos interactuado en este año y parte del año pasado, llámese autoridades nacionales, regionales, locales, gente de la academia, profesionales de las empresas y todas las personas que de alguna manera tienen al sector minero como parte de lo que les parece necesitamos para el país. Todas hay un consenso absoluto de que la minería es fundamental para el desarrollo del país. Yo creo que eso ya no genera discrepancias y es algo bueno sobre lo que tenemos que basarnos, ¿no? No ha habido nadie que disente sobre esa percepción, ¿no? Los problemas más vienen en cómo es que ese rol lo deberíamos aprovechar al máximo. Pero que el rol es fundamental y que la minería está al centro de la discusión económica, yo creo que sí hay un consenso absoluto. Ahora le preguntaba esto porque naturalmente, ¿no? No existen dudas del papel que tiene la minería, ¿no? Tanto en el nivel de ingresos y sobre todo en el desarrollo, generación de empleos, ¿no? Conectividad que tiene con todo un circuito económico, ¿no? Pero estamos viendo en el país en estos momentos, ¿no? Que hay una incertidumbre, ¿no? Y esto tiene que ver por el lado político, por ejemplo, ¿no? El nombramiento de ministros de Estado, la designación de funcionarios que son cuestionados, ¿no? Por eso iba mi pregunta, ¿no? Si en ese consenso que gran parte de los peruanos tenemos de la minería, ¿cómo entender en este momento las posiciones que se están adoptando en materia política, ¿no? Sobre todo en el tema de la confianza, ¿no? Mira, la minería, hay un aspecto de la minería que yo me he esmerado en enfatizar a lo largo de casi toda mi vida profesional. Mi especialidad es la macroeconomía y es el rol que tiene en la estabilidad del país, la estabilidad económica, ¿no? Eso nadie lo percibe directamente. Es decir, la minería básicamente nos genera los recursos fiscales y nos genera las divisas
que han permitido que el Perú tenga una estabilidad cambiaria y de precios muy, digamos, mundialmente reconocida en los últimos 30 años. Entonces, la minería no solamente genera recursos para la zona, genera una estabilidad de la que nos estamos disfrutando todos los peruanos hace 30 años y que yo creo que no la vamos a reconocer absolutamente hasta que la perdamos. Entonces, ese rol de la minería es el que yo trato de enfatizar en gran parte del libro, ¿no? El tema político respecto a la minería y en realidad es hacia donde tenemos que avanzar es en los consensos que necesitamos, cómo podemos hacer para aprovecharla al máximo, porque lo que claramente estamos teniendo ahora son unas discrepancias en cómo utilizarla de la mejor manera y esos son los consensos que tenemos que empezar a crear hacia adelante. Ahora, yo quiero enfatizar en la reflexión última que acaba de hacer usted, ¿no? En el sentido que no vamos a entender, ¿no?, el papel preponderante de la minería hasta que no la perdamos, ¿no? ¿Por qué le hago esta pregunta, no? Porque en plena pandemia hemos visto que si no hubiéramos tenido recursos, si no hubiéramos tenido ahorros justamente de la minería, de la gran minería, de la minería formal, lastimosamente los efectos de la pandemia hubieran sido más que devastadores en el país. Nos gustaría que nos explique esto, los grafique. Nosotros llegamos a comunidades alejadas, comunidades altoandinas, zonas de entorno minero, y es importante que la población conozca en esencia qué hubiera ocurrido si no hubiéramos tenido recursos en el país, ¿no? A ver, tú lo has dicho de una manera meridianamente clara. Los recursos que se generaron en el megaciclo de los metales que empezó a inicio del año 2000, en el año 2003 al 2007-2008, esos recursos se ahorraron y son los recursos que hemos utilizado, ¿no es cierto?, para poder amilanar los daños enormes que ha causado la pandemia, los bonos que se han otorgado, los créditos que se han dado, sin que eso comprometa la estabilidad fiscal del país. Y entonces los peruanos poder seguir gozando con precios relativamente estables, con tipo de cambio relativamente estable, con tasas de interés bajas. Entonces, eso es algo que ocurrió por razones de que tuvimos proyectos mineros que pudimos exportar de manera a escala global, digamos, y que nos generaron esos recursos que hoy día hemos utilizado. Y hoy día además estamos en un segundo ciclo de precios muy altos, ¿no es cierto? Y vamos a tener recursos muy importantes para que este gobierno pueda empezar a atender las demandas de la población y ojalá pueda ayudarnos a restituir gran parte de los ahorros y el patrimonio que han perdido las empresas, las personas y el Estado en el Perú. Eso se ha podido hacer gracias a que hay proyectos que lograron salir hace 10 o 15 años. Desgraciadamente, hoy día estas cosas que nos desunen han empezado a complicar que nuevos proyectos salgan y poder garantizar esta estabilidad de la que hemos gozado muchísimo más tiempo. No tenemos proyectos de la envergadura que Quellaveco ya en el pipeline. Entonces, si no nos ponemos de acuerdo en esas cosas que requieren para que la minería siga ocurriendo y tener los recursos que hoy tenemos, vamos a tener que ponernos de acuerdo hacia adelante, el Estado, las empresas y las comunidades. Bueno, estamos dialogando con Claudia Cooper. Ella es la autora de Minería y Equilibrio Económico, libro presentado anoche, ¿no? Es presidente Perumín y presidenta de la Bolsa de Valores de Lima y en su momento ha sido ministra de Economía y Finanzas. Otro aspecto que usted acaba de mencionar, ¿no? Estamos en un nuevo ciclo sin precedentes de los metales, ¿no? Fundamentalmente del cobre. ¿Qué riesgo puede tener el país si es que no logramos aprovechar este ciclo virtuoso que tiene el precio de los metales en el momento? Mira, el riesgo es que, como te dije, no tenemos proyectos de las escalas de Antamina, de Quellaveco, hoy día en el pipeline. Es más, los proyectos que tenemos son proyectos que de alguna manera van a demorar en ver la luz, y eso sí nos podemos de acuerdo sobre cómo hacer para que estos proyectos salgan. Lo que tenemos es inversión cierta para el año 2023-2024. Más allá ya no tenemos inversiones ciertas, producto de que muchos de los proyectos hoy día no ven la luz. Y a partir del 2026 probablemente empecemos a ver la producción minera caer. Entonces, de alguna manera, si queremos ser viables como país, si queremos financiar todo eso que necesitamos financiar para que los ciudadanos tengan mejores servicios públicos, el principal sector que va a generar esos recursos es el sector minero. Pero eso no viene gratis, esto viene con proyectos y los proyectos demoran un tiempo muy grande en ver la luz porque son inversiones gigantescas. Entonces, la idea es ya los consensos sobre que la minería es la que nos va a generar el financiamiento, creo que no cabe duda. Ahora es cómo hacemos para que esos recursos sean mayores, más estables,
y poder aprovechar estos precios de una manera muchísimo más eficiente y efectiva. Esos consensos los tenemos que lograr si queremos ser viables como país en el largo plazo. Ahora, no tenemos ya grandes proyectos a la vista, pero tampoco tenemos exploraciones a la vista, ¿no? Hemos descendido ostensiblemente en ese tema. Hace unos días conversaba con el ingeniero Miguel Cardoso, ¿no?, que es integrante también del Consejo Directivo del Instituto de Ingeniero de Minas, y nos mostraba justamente la situación, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos, no? Si no tenemos proyectos de gran envergadura a la vista, pero tampoco impulsamos el nivel de exploraciones, ¿no? Exacto. La exploración es la parte inicial para tener el proyecto, es decir, el proyecto nace de un proceso de exploración. Ahí el marco normativo es muy complejo, ¿no? Y esa es la exploración donde los plazos, la complejidad de los trámites, la cantidad de instituciones que entran afecta más, porque es el costo que uno hace inicialmente y ni siquiera sabe si va a encontrar el recurso. Entonces, tenemos una normativa muy poco competitiva para, de alguna manera, fomentar las exploraciones que al final nos van a dar los proyectos, que de ahí tienen todo este proceso de consenso para ver la luz. Entonces, ahí es donde empezamos a tener que ver con más detalle y ver cómo nos ponemos de acuerdo para que eso ocurra. Esa es la verdad. La incertidumbre política obviamente no ayuda, porque a los costos naturales de una normativa poco competitiva y a los costos de la conflictividad social que siempre hay, vamos a tener un costo, una incertidumbre política que no sabemos, ¿no es cierto?, si es que de alguna manera va a ayudar a que los proyectos salgan. Nadie hace inversiones de ese tamaño con tanta incertidumbre, porque en realidad es el dinero de algún inversionista que obviamente si uno invierte su plata es porque está pensando en que con ese dinero va a generar rentabilidad. Mientras más incertidumbre haya sobre esa rentabilidad, más rentabilidad se le va a exigir al país. Entonces la incertidumbre tiene una correlación muy alta con la rentabilidad que se le exige a un país para poder ingresar e invertir. Entonces, ojalá nos pongamos de acuerdo como peruanos y tengamos que ceder todos, pero necesitamos, si nosotros queremos hacer al Perú viable, necesitamos dinero, y el dinero viene para un país minero como el nuestro, donde en competitividad nosotros estamos en la primera línea mundial en cuanto a la competitividad geológica, es decir, cuál es nuestra tierra, la productividad es muy fuerte, la producción minera. Nuestros problemas vienen ya por el tema institucional y político, ¿no? Todos estamos de acuerdo que necesitamos a la minería. El tema es ponernos de acuerdo en cómo hacer para que optimizarla al máximo. Ahora, sin ser pesimistas, sino realistas, ¿no? En los últimos 4 años hemos caído en el índice de competitividad Fraser, ¿no?, que mide justamente la capacidad de inversiones de atracción que tiene cada país. Nosotros somos un país minero por excelencia, ¿no?, pero los últimos indicadores demuestran lo contrario, ¿no? Es que es parte de este desacuerdo que tenemos. El índice competitivo ha caído porque de alguna manera nos hemos vuelto un país más complicado para hacer minería. En primer lugar, tenemos una normativa que probablemente hace eco de ese desacuerdo social que tenemos. Entonces, tenemos una normativa compleja que demora mucho tiempo, que genera mucho costo. Tenemos una conflictividad social que cada día se hace más complicada de sobrepasar, y eso obviamente nos ha quitado competitividad. Es como cualquiera de nosotros que quiere invertir en algo, obviamente va a poner su dinero en aquello que le da más rentabilidad al menor riesgo posible. Y eso es lo que está pasando. La minería es un sector de altísima rentabilidad, pero de altísimos riesgos también. Entonces, y son inversiones muy grandes, y por eso es que necesitamos empresas que tengan la espalda para poder hacer esas inversiones, para poder aprovechar esa riqueza minera que nos ha dado la naturaleza. Entonces, estamos en una situación como autodestructiva, ¿no? Yo creo que necesitamos darnos cuenta que esto no va a venir del cielo, ¿no es cierto? Y que tenemos que darnos cuenta que somos un país que estamos englobados en una situación mundial donde el sector minero, para las exigencias ambientales que el mundo está requiriendo en este sector, requiere de inversiones gigantescas. Y esas inversiones gigantescas las pueden hacer las compañías que son globalmente relevantes. Y entonces competimos con todos los países del mundo por eso. Y por ello tenemos que darnos cuenta, y las inversiones extranjeras tienen que darse cuenta que hay temas sociales y ambientales que también hay que respetar. Yo creo que el esfuerzo tiene que venir de ambos lados.
Pero si no lo hacemos va a ser muy difícil que podamos realizar todos los sueños que quieren hacer nuestros políticos, ¿no es cierto? Que generar reformas en educación, en salud, en seguridad, y una reforma del Estado, ¿por qué no? Es impensable creer, ¿no es cierto?, de que eso lo vamos a poder hacer sin nuestro principal recurso. Ahora, en esa línea de análisis que usted traza, ¿no? ¿Es necesario, considera usted, cambiar el modelo de distribución de la rentabilidad de la renta minera? Yo sí creo, yo creo que no ha funcionado. Nuestro modelo de distribución de la riqueza minera claramente no ha funcionado y es lo que nos ha llevado a toda esta conflictividad y a toda esta incertidumbre, ¿no? Para eso necesitamos liderazgos nacionales y liderazgos regionales. No solamente tenemos que empezar a repensar ese modelo de distribución de la riqueza, sino, y ahí viene todo este concepto de cómo hacemos que los territorios tienen que poder desarrollarse, usar ese dinero para que esas regiones donde están las minas tengan una perspectiva de desarrollo. Y eso es tarea fundamental de las propias regiones, tanto de sus autoridades como de sus empresarios o de su sector privado, que tiene que empezar a generar las inversiones alrededor de los proyectos mineros para hacer a las regiones más prósperas. Eso, obviamente, y ya nos hemos dado cuenta, no se puede hacer desde el gobierno central, se tiene que hacer desde las propias regiones que busquen cómo generar desarrollo para sus territorios. Ahora, ¿qué causas considera usted que han originado que no exista una buena distribución de las rentas mineras, sobre todo a las zonas del ámbito de influencia? Yo creo que eso se ha diagnosticado muchísimo, ¿no? Hay falta de capacidades, el tema de la corrupción ha sido fundamental, ¿no? Entonces tenemos una capacidad gerencial que ha sido carcomida en gran parte por la corrupción y entonces ese dinero que ha llegado a las regiones no ha sido utilizado de manera óptima. El modelo existente básicamente se basa en el desarrollo de la infraestructura como mecanismo, como instrumento de desarrollo. Hoy día por eso se está pensando en algo que sea un poco más integral, ¿no? Añadirle a la infraestructura el desarrollo productivo de la propia región. Y entonces pasar de un desarrollo, digamos, de una idea de desarrollo sectorial y basada en la infraestructura en un desarrollo ya de los territorios y que el territorio sea pensado como territorio y no como sector. Hacia eso está yendo una nueva discusión. Lo bueno es que estamos entendiendo que tenemos que hacer determinados cambios si queremos que esa enorme riqueza minera no genere divisiones, sino al contrario, ¿no? Genere prosperidad. A pesar de las dificultades que tenemos, ¿seguimos siendo un país atractivo para los inversionistas? Yo creo que estamos en un punto de quiebre, ¿no? Vamos a ver. Yo creo que si logramos entendernos y ser un país viable, vamos a ser atractivos. Hasta el momento seguimos teniendo una macroeconomía sólida y un país pujante. Esperemos que no decidamos, que construyamos sobre lo andado y no empecemos a destruir lo bueno que teníamos. Estamos en un proceso, yo creo, de cambio, ¿no? Y ojalá que ese cambio sea para mejor y no sea para peor. De mucha reflexión, de mucha sensatez, ¿no? Necesitamos sensatez, las pasiones nos están ganando. Le agradezco infinitamente, señora Claudia Cooper, autora del libro Minería y Equilibrio Económico, el bienestar de todos los peruanos se exige consenso, presentado anoche justamente en el marco de los Jueves Mineros del Instituto de Ingenieros de Minas de Perú. Ella ha sido en su momento ministra de Economía y Finanzas, es presidenta de Perumín y presidenta de la Bolsa de Valores de Lima. Ha sido un gusto conversar con usted, le agradezco la gentileza, la cortesía con RCR, muy gentil. RCR, la red que comunica y une al Perú.